Bien, hermanos, les invito ahora a concentrarnos en el mensaje de la palabra del Señor. Este es el tercer mensaje que le he titulado El fin del mundo. El tercer mensaje desde que comenzamos esta serie, y la continuaré seguramente algunos domingos más, porque es extremadamente importante y apremiante que entendamos lo que está pasando y lo entendamos relativamente bien según la palabra de Dios. Comencé diciendo de que este título se llama El fin del mundo y es la tercera parte. Este mundo, este globo terráqueo que ustedes pueden ver quizás en la pantalla, eventualmente va a llegar a su fin. La palabra de Dios establece de que este mundo un día va a desaparecer. ¿De qué forma va a desaparecer? No va a desaparecer como por obra de magia, pero va a ser destruido. La palabra de Dios lo dice de la siguiente manera: pero el día del Señor, dice, vendrá como ladrón en la noche. Nadie espera a un ladrón. Todos estamos durmiendo. Cuando venga Cristo a buscar a cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios que será como un ladrón en la noche, que nadie lo va a estar esperando. Dice, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Lo hemos leído, lo hemos estudiado y muchas veces pensamos que es una historia. La palabra de Dios nos dice que Juan vio la visión que Dios le mostró y Juan lo escribió diciendo, vi un cielo nuevo, había una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra pasaron. Incluso el mar ya no existía más. Yo no sé dónde estará este mundo que está preparado y determinado para cada uno de nosotros. Pero el Señor dice de que este mundo, este planeta Tierra, el globo terráqueo, va a ser destruido, va a ser quemado. Y vamos a ir a un mundo diferente. La pregunta es, ¿cuándo serán todas estas cosas? La palabra del Señor nos dice que cuando Cristo estaba en la tierra, la gente esperaba a alguien y esperaba al Mesías, al Mashiach. Esperaba aquel ungido de Dios que iba a venir e iba a tomar control de todas las cosas. Y eventualmente después de tomar control de todas las cosas, después de eso el mundo se iba precisamente a destruir. Los judíos lo saben, lo enseñan de esa forma. Incluso Miqueas lo dice, y él juzgará, refiriéndose a aquel Mashiach, aquel Mesías ungido de Dios. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá, dice, a las naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Lo que Miqueas está diciendo es de que el deseado de todas las naciones iba a venir y él iba a tomar control de las naciones. Iban a transformar las armas en herramientas, asadones y lanzas se iban a convertir en hoces para poder trabajar y sembrar. Iba a haber una paz mundial. Los judíos esperaban y lo esperan todavía, así como nosotros esperamos la redención de nuestras almas. Estaba escrito en el Antiguo Testamento. Incluso la palabra de Dios lo vuelve a repetir diciendo, el principado sobre su hombro, dice Isaías, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Lo que los judíos esperaban eran a un Mesías que iba a tomar control de todas las cosas. ¿Sabían ustedes que los judíos habían sido cautivos por Babilonia? Habían sido cautivos por los griegos, fueron cautivos por los romanos. Antes de eso habían sido cautivos por los egipcios. Y los judíos han estado en cautiverio por todos estos años. Después fueron destruidos. Más de 6 millones, se dice algo de 20 millones, dice ahora sacando la cuenta bien, de que
los nazis destruyeron y mataron a los judíos. Y continuamente a través de la historia, los judíos han querido, han esperado con todo su corazón a un Mashiach, al Mesías que había de venir para redimir el pueblo. Y en eso, cuando la palabra de Dios establece de que iba a venir aquel que iba a cambiar las armas en herramientas, aquel que iba a tomar el trono de David eternamente y en justicia, cuando esto lo tenían ellos en su corazón, en sus mentes, y lo leían constantemente, de repente aparece uno gritando por el desierto en los tiempos de Jesús, diciendo: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Y él no andaba gritando despacito, él gritaba y la gente le escuchaba de lejos diciendo: arrepentíos, decía. Y por eso hago el círculo a esa palabra, porque el reino de los cielos se ha acercado, pues este es aquel de quien el profeta Isaías hablaba. Cuando la gente escuchó de que Juan el Bautista, considerado un profeta, respetado por la gente contemporánea a Jesús, comenzó a gritar: este es aquel que hablaba el profeta Isaías y el profeta Miqueas y Joel y todos los demás. Este es el que esperamos. ¿Qué usted cree que pensó la gente? Inmediatamente pusieron la esperanza en Jesús. Incluso mismo con sus propias palabras, Jesús comenzó a decir, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando la gente escuchó a Juan el Bautista y luego a Jesús corroborar esas palabras, afirmarlas, mirando de que Jesús sanaba a los leprosos, levantaba y resucitaba a los muertos, y la fama de Cristo Jesús comenzó a cubrir toda Samaria, toda Judea, ellos fijaron la vista en Jesús y dijeron: efectivamente, este es el Mesías. Cuando Cristo Jesús iba entrando a Jerusalén, la palabra de Dios nos dice: y la multitud, que era muy numerosa, quizás 3,000, 4,000, 5,000 o más personas, tendían sus mantos en el camino. Añade Mateo de que cortaban ramas de los árboles y las ponían en el piso para que pasara Jesús, porque era el Mesías, el que venía a destruir el imperio romano. La subyugación del pueblo judío iba a detenerse en ese instante. La confianza de ellos era enorme, hasta el punto de decirle: Hosana. La palabra Hosana significa sálvanos hoy. Hosana, sálvanos ahora mismo. Ese era el grito de esperanza que esa gente gritaba. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Ellos establecían de que Cristo Jesús venía para salvarlos. Y la esperanza de ellos estaba latente en sus corazones y en la de los discípulos también. ¿Por qué ustedes creen que cuando crucificaron a Jesús, los discípulos se arrancaron? Ninguno se dio, porque las esperanzas se le fueron por el piso. La palabra del Señor dice de que antes que Él fuera crucificado, los discípulos se le acercaron unos cuantos días antes, ya en Jerusalén. Y la palabra de Dios lo dice: y estando Él, Cristo Jesús, sentado en el monte de los olivos, un kilómetro más o menos desde Jerusalén, sentado Cristo Jesús mirando, porque se veía Jerusalén desde el monte de los olivos. Dice que los discípulos se le acercaron, incluso
Para ser exacto, 4 discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron y le dijeron al Señor Jesús, dinos, ¿cuándo serán todas estas cosas? ¿Cuándo tú vas a venir a controlar y a quitar la subyugación que nosotros tenemos de parte de los romanos? ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Qué tenemos que esperar para que ocurra todo esto? ¿Qué va a pasar en el fin del siglo? ¿Qué va a ocurrir? Háblanos. Esa era la esperanza de los apóstoles. Y en otra oportunidad, cuando Cristo estaba por irse de esta tierra, por allá por el capítulo en Mateo, cuando Él se va y lo habla Hechos, Lucas lo repite diciendo que los discípulos le preguntaron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¿Vas tú a tomar control de todo esto ahora, en este tiempo, en el tiempo presente? Y ahí fue que Cristo Jesús le da una respuesta muy fría. No os toca a vosotros meterse en estos asuntos. No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero bueno, sí, van a recibir poder y me seréis testigo por todo el mundo. Iréis por todo el mundo y predicarán el Evangelio en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, eso sí. De cuándo yo venga y cuándo es el fin del tiempo, solamente el Padre Celestial lo tiene. Pero Cristo Jesús se limitó a responderles algo. Cristo Jesús se limitó a responderles la primera pregunta. ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? La palabra del Señor dice que Cristo sí le respondió. Y le dijo, muchachos, se levantará nación contra nación. Esa es una de las señales. Reino contra reino y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio nada más de dolores. ¿Sabe lo que pasa con esto, hermanos? Que Cristo Jesús le está diciendo de que van a haber todo tipo de señales y todo ese tipo de señales solamente va a ser el principio de todo lo demás que viene. Por eso es que yo hago un círculo en esta palabra. Y habrá pestes. Y esa va a ser una de las grandes señales. La palabra pestes en el griego es loimos. Y loimos significa pestilencias, plagas, enfermedades. Así que cuando Cristo Jesús le dijo a sus discípulos, mira, las señales que van a ustedes ver es que van a haber pestilencias, plagas, enfermedades, van a haber pestes. Esa es una de las señales que van a ver. Al empezar este año presente en el que estamos, comenzaron grandes, extrañas cosas con más frecuencia. Puerto Rico fue afectado, como lo escuchamos antes, determinantemente con movimientos sísmicos, que incluso ha destruido parte de la topografía, como lo mencionó el hermano. Pero interesantemente también, precisamente al empezar el año, comenzó a descubrirse en estos días el famoso virus corona. Algo que yo tomé de las noticias es que el gobierno chino ha tomado medidas agresivas. Esto es las últimas noticias, ayer por cierto. Y ha tomado medidas agresivas en terminales y aeropuertos para intentar detener el contacto del virus corona, lo cual tiene infectadas a más de 1.400 personas y el número de muertos va en aumento. Interesantemente, cuando ayer tomé esta información, habían 43 muertos. Y hoy día por la mañana, cuando volví a revisar la información, había subido a 56 muertos. Las escuelas han sido cerradas y canceladas las fiestas nacionales de China.
Los chinos y personas asiáticas, orientales, se les ha sugerido que anden con máscaras y que estén en pleno control del contacto físico con las demás personas. Estas son noticias de ahora, de esta mañana. Porque de la noche a la mañana, hace unas 2 semanas atrás comenzó esto. Y hemos encontrado que este virus, que se llama virus corona, hasta el día de hoy se han comenzado a aparecer en estos días. En Francia 3 casos, en Singapur 1 caso, en Malasia 3 casos, en Estados Unidos 3 casos, 63 casos en observación en Estados Unidos, en 22 estados de los Estados Unidos. En Corea del Sur se encontraron 3 casos. Casos confirmados en Japón, Nepal, Tailandia, Vietnam, Taiwán, Australia, Canadá, y sigue creciendo hoy este virus. La Unión Europea prácticamente está desesperada, según las últimas informaciones. Y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el ECDC, dice que tendrá una reunión mañana lunes para discutir las acciones o qué se deben tomar frente a este nuevo virus. Se dice de que este virus se multiplica y se contamina a la potencia de 3. Significa que una persona contaminada no contamina a otra, sino que en el segundo contamina a 3. 1 por 3, 3. 3 por 3, 9. 9 por 9, 81. 81 por 81. Y en cosa de horas se multiplica a millones. Y hay un pánico. Yo había escuchado años atrás de epidemias, pero jamás había escuchado tanto la palabra pandemia, que cubre multitudes de zonas simultáneamente. Ocurrió en Wuhan, China, pero ¿por qué tiene que aparecer en Francia, en Canadá, Estados Unidos? ¿Por qué los brotes de repente? Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Jeremías 30, versículos 5 al 6, que Dios le hablaba a Jeremías y le decía a Dios: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Pregunta ahora, dice, inquirid ahora y mirad si el varón da a luz. Esto se lo mencioné la vez pasada. Pregunta si el varón da a luz, porque lo que yo veo es que los hombres tienen las manos sobre sus lomos como mujer que esté dando a luz, con dolores de parto, y se han vuelto, y esto es lo que quiero que ustedes consideren, se han vuelto pálidos. Se han vuelto pálidos todos los rostros. ¿Sabía usted que la palabra pálidos se encuentra también en el Apocalipsis y se refiere a las enfermedades? La palabra de Dios lo dice en Apocalipsis capítulo 6, del 7 al 8. Dice: cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¿Sabía usted que la palabra amarillo en el griego es la palabra cloro? Cloro. Y esta palabra cloro significa pálido amarillento.
Yo no sé por qué la tradujeron como amarillo, pero yo mirando y buscando otras referencias bíblicas, la King James Version dice pálido. La Reina Valera Gómez dice pálido. La versión inglesa del lenguaje moderno dice pálido. Y muchas otras. Sin embargo, la Biblia Reina Valera 60 lo dice amarillo. Pero en el original dice de que cuando se abrió el cuarto sello y salió entonces este jinete galopando un caballo, el caballo era de color pálido. Y cuando se estudia el significado de la palidez, está hablando de una persona sin sangre, una persona muerta. Por eso que el versículo continúa diciendo, y le fue dada, dice, potestad sobre la cuarta parte de la tierra. Noten ustedes, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada. ¿Saben lo que es la cuarta parte de la tierra? Es fácil poder saber lo que es la cuarta parte de la tierra. Cuando miramos la totalidad de personas que hoy en día vivimos en el planeta Tierra, son 8 billones. A este jinete se le dio la potestad de matar a 2 billones de personas. ¿Sabe? Déjeme decirle algo, hermanos. Solamente en Sudamérica, sí, Chile, Argentina, Brasil y todos los demás países que tienen que ver o son parte de América del Sur, hay 430 millones. Supongamos que le sumemos Centroamérica. Y ahí están los países de Honduras, Nicaragua, El Salvador y todos los demás. Hay 225 millones de personas. Supongamos que le midamos Norteamérica, que implica Estados Unidos, México, grandes países como estos dos. Hay un total de 580 millones. Supongamos que añadamos entonces ahora el Caribe, todas las islas del Caribe, Santo Domingo, Puerto Rico, las Bahamas y todo lo demás. Hay 45 millones. Note usted lo que se ha mencionado ahora. Y a este jinete se le dio la facultad de matar a 2 billones aproximadamente de personas, que todo esto que he mostrado haría un total de 1.280 millones. Todavía quedan unos cuantos millones de personas más que va a seguir matando. Y seguramente van a ser en Europa, en Asia, en otros continentes. Pero ¿sabe lo peor de todo? La palabra del Señor dice, le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, dice, para matar con espada, con hambre y con enfermedades, mortandad, y con las fieras de la tierra. Había un anuncio noticiero que decía que si esto no se controla, el virus corona, le llaman virus corona porque el microbio mismo tiene puntitos como cachos por todos lados. Y es como si fuera una corona que se ve microscópicamente. ¿Estamos listos? ¿Estamos preparados para lo que viene? ¿Sabe? Anoche tuve un sueño. Yo no todas las noches tengo sueños, pero anoche tuve un sueño interesante. Veía que yo recibía muchos shofars. ¿Sabe lo que son los shofars? Los shofars son el cuerno judío que se toca. Algunos son grandes,
y otros son pequeños. Yo tengo los dos en mi oficina. El grande suena profundo y los pequeños se pueden llevar en cualquier lugar y se utilizaban. Esos fueron los que se utilizaron para destruir las murallas de Jericó. Los shofar son lo que Dios le dijo a Moisés: haz sonar los shofar para congregar al pueblo. Haz sonar el shofar para sonar, escuchen bien, alarma. Cuando se suena el shofar, es para sonar alarma al pueblo, para que se alerten porque algo terrible viene y se preparen. Y yo soñaba anoche de que yo recibía muchos shofares pequeñitos y los tenía todo amontonado en mi brazo. Pero no estaban todavía listos para ser sonados. No estaban lo que se llama en el hebreo kosher. Porque un shofar tiene que estar kosher para poder ser sonado. Un shofar tiene que tomarse y se tiene que pulir. Y toda la aspereza se tiene que quitar. Y los profesionales judíos que hacen este trabajo lo pasan por unas maquinarias y lo dan vuelta hasta que el cuerno queda brillante. Algunos cubren el cuerno con plata y oro, como el que yo tengo en mi oficina, cubierto con plata y oro por fuera. U otros sencillamente naturales, pero tiene que estar brillante. Pero estos cuernos que yo tenía, estos shofares, no estaban listos. Y yo decía, pero todavía faltan. Y luego yo entraba a una iglesia, como si fuera esta, y tenía que entregar esos shofares a las personas. Y ustedes tenían que tomar uno. Cada uno de ustedes debe ser purificado. Cada uno de ustedes debe ser limpio. Las asperezas tienen que salir. Tienen que ser purificados con el purificador divino, con la sangre de Cristo Jesús. Si usted va a ser un instrumento en las manos de Dios para que suene la alarma en el mundo, usted tiene que primero ser purificado de parte de Dios. Después que yo entregaba los shofares, yo desperté. No sabía lo que significaba hasta que después vine pensando precisamente en lo que iba a predicar ahora. Apocalipsis 9:20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con las plagas, escuche bien, aquellos otros hombres que no fueron muertos con las plagas, si iban a morir 2 billones, quedarían otros tantos billones más. Los que no fueron muertos con las plagas que vinieron, ni aún así se arrepintieron. El mundo, hermanos, no se arrepiente de sus maldades. No se arrepiente de sus pecados. ¿Saben por qué no se arrepiente? Porque no se sienten con peso de conciencia. No se sienten con culpabilidad. Porque justifican sus acciones pecaminosas. Y lo ven totalmente normal. Y total, todo el mundo lo hace. Y total, no veo que viene Dios a castigarme. La palabra de Dios dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su adulterio, su fornicación, ni de sus hurtos. Pablo le dice a la iglesia: el que robaba, no robe más; el que mentía, no mienta más. Dios espera un arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y el estándar de Dios es: sin santidad nadie verá el rostro de Dios. Y el estándar de Dios es: sé perfecto como yo soy.
Eso es lo que el Señor quiere. Él nos da un estándar de perfección. Y usted dirá, yo no puedo ser ni perfecto porque soy imperfecto. Bueno, el Señor pone ese estándar para que intentemos llegar a esa perfección a través del arrepentimiento diario. Por eso que les mencionaba el versículo que aún está en Salmo y habla de Cristo. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. ¿Hallará fe en la tierra cuando venga Cristo? Dice su palabra. La respuesta retórica es no. La fe está desapareciendo. Tenemos una puerta de salvación, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él fue castigado para que nosotros tengamos paz, y por su llaga fuimos nosotros sanados. ¿De qué? De las plagas, de las enfermedades, del virus corona que está surgiendo. Y todavía falta la posibilidad de mutación, porque se mutan, se toleran, se adaptan y el antídoto que encuentran ya no sirve. Hermanos, recuérdese bien, los terremotos, las enfermedades van a comenzar. Y la palabra del Señor dice, los que saben un poco griego, que todo será tacos. Implica todo rápidamente, de forma instantánea, como si fueran dominós cayendo simultáneamente. Cuando les hablé de que el caballo de color pálido iba a tener facultad de matar 1/4 de los humanos en la tierra, ¿sabe cuánto tiempo se va a demorar? Estamos hablando de 3 a 4 años. Que 200 billones de personas. Y el hedor que va a ocurrir. Y la creación de más infecciones. Todo está escrito en la Biblia. Esa la palabra de Dios nos da esperanza. Y nos dice, buscad a Jehová mientras tú tengas posibilidades de hacerlo. Busca a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si usted quiere que Dios le perdone, no lo piense 2 veces. Prepárese porque los días son cortos